Entonces, lo que vamos a ver es cómo se utiliza el completamiento de cuadrados, ¿sí? El completamiento de cuadrados es una forma que nos permite transformar una expresión polinómica en la forma canónica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando con funciones cuadráticas, podemos determinar cuál es el vértice de una parábola, ¿sí? Entonces, la idea es que vamos a tener expresiones de esta forma, ax cuadrado más bx más c, y nosotros lo vamos a querer expresar como a por x menos h al cuadrado más k, ¿sí? Recordemos a que era igual, si nosotros tenemos una expresión de la forma, vamos a ponerle c más d al cuadrado, ¿sí? Esto era igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces el primero por el segundo, ¿sí? El primero es c, el segundo es d, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces nosotros, la idea es que vamos a tener expresiones de esta forma, vamos a tener el trinomio cuadrado perfecto y vamos a querer escribirlo como el cuadrado del binomio correspondiente, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer primero con lo vamos a hacer con ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo que vamos a tomar es bien sencillo. Vamos a tener x al cuadrado más 4x más 4. Si observamos un poquito este ejemplo, fíjense que el 4x nosotros lo podemos expresar como 2 por x, y el 4 lo podemos expresar como 2 al cuadrado. O sea que este 4x es igual a este término, 2 por 2x, este 4 que tenemos acá es exactamente igual a este 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces, si lo comparamos con lo que nosotros tenemos acá, esto es un trinomio cuadrado perfecto y entonces podemos decir que proviene de qué cuadrado del binomio, de x más 2 al cuadrado, ¿sí? Entonces teníamos una expresión polinómica y la pudimos expresar en forma canónica, ¿sí? Si nosotros de acá, si esto corresponde a una función cuadrática y nosotros de acá tenemos que determinar cuáles son las coordenadas del vértice, o sea, quién sería el h y quién sería el k, el h sería menos 2 y el k en este caso sería 0 porque no tenemos nada sumando, ningún número, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si ahora tenemos x cuadrado más 4x más 9? Bueno, lo podemos empezar de la misma manera, ¿sí? Tenemos x al cuadrado, el 4 lo podemos expresar como 2 por 2x, ¿sí? ¿Y qué pasa con el 9? Fíjense que justo el 9 nosotros lo podemos escribir como 2 al cuadrado. ¿Y quién me falta? Acá yo tengo 4, tengo que llegar a 9. O sea, la idea es reescribir, ¿sí? Pero manteniendo lo mismo. Entonces, si yo acá tengo 4, necesito sumar 5, ¿sí? Para que esta expresión de la derecha coincida con la expresión que tenemos en la izquierda, ¿sí? Bueno, nuevamente acá, esto es x más 2 al cuadrado, ¿sí? O sea que esto sería x más 2 al cuadrado más 5, ¿sí? Nuevamente ahí tenemos la forma canónica, ¿sí? Bien, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa ahora si yo tengo x al cuadrado menos 5x más 1? ¿Sí? Ahora no es tan simple porque el 5 no es un múltiplo de 2, no lo podemos expresar como 2 por algo, pero nosotros necesitamos tener un 2, ¿sí? Entonces, ¿y ese 2 por qué? Porque lo tenemos acá en el segundo término del desarrollo al cuadrado del binomio, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, en matemáticas solemos usar mucho esto de agregar algo, ¿sí? Pero compensar lo que yo agrego para no cambiar el resultado de la expresión. Entonces, si yo multiplico y divido por 2, en realidad no estoy cambiando el resultado, ¿sí? Y el resto lo copiamos como estaba. Ahora, ¿qué pasa acá? El 2 nosotros lo necesitamos del trinomio cuadrado perfecto. La x la necesitamos porque va a ser el segundo término que estamos tomando. ¿Qué nos queda? Ese 5 medios que nos queda ahí es lo que nos está faltando, ¿sí? Tener acá para poder completar ese trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es
como nosotros necesitamos tenerlo, ¿sí? Lo vamos a agregar. O sea, acá tenemos un 2, tenemos el 5 medios, tenemos la x, y lo que vamos a hacer es sumar y restar ese 5 medios al cuadrado. De nuevo, sumo y resto lo mismo, porque entonces no estoy cambiando el resultado del ejercicio, ¿sí? El más 1, que ya lo teníamos. Bien. Ahora, si miramos estos tres primeros términos, esos términos corresponden a un trinomio cuadrado perfecto, y entonces podemos decir que eso es x menos 5 medios al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos queda esto en la forma canónica? Nos queda como x menos 5 medios al cuadrado, y tenemos que hacer la cuentita de esto que nos quedó acá para ver qué número tenemos que agregar, ¿sí? Que en este caso eso da 21 cuartos, ¿sí? Entonces, acá tenemos la forma canónica, ¿sí? Que le corresponde a esta forma polinómica. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos más, un poco más complicados. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos, hasta ahora teníamos siempre el a era 1? Bueno, ¿qué pasa si el a no es 1? Bueno, tenemos que hacer un pasito antes y después pensar como los anteriores. El pasito que tenemos que hacer antes es sacar ese 2 factor común. Es necesario sacar ese 2 factor común, aunque sea de los dos primeros términos, ¿sí? No es necesario sacarlo de todos, si lo sacamos de todos vamos a llegar al mismo resultado, ¿sí? Pero acá solamente lo vamos a sacar de los dos primeros términos, ¿sí? Entonces estamos sacando el 2 factor común, entonces para ver qué nos queda tenemos que hacer 3x dividido 2 y eso nos da 3 medios. 3 medios x y el menos 4 lo dejamos como está. Bien, ahora fíjense que de nuevo, como acá tengo un 3 medios, no tengo un 2 multiplicando, lo voy a agregar. Entonces, multiplico y divido por 2, ¿sí? Y tengo que ver ahora, bueno, ¿quién tengo que sumar y restar al cuadrado? Para eso, recordemos que lo que tenemos que hacer es dejar el 2 por un lado, la x por el otro, y el numerito que nos queda en el medio lo tengo que sumar y restar al cuadrado. Fíjense que en este caso es 3 cuartos, ¿sí? O sea que nos va a quedar 3 cuartos más 3 cuartos al cuadrado menos 3 cuartos al cuadrado, ¿sí? Y después cerramos el paréntesis, el menos 4 que teníamos, ¿sí? Bueno, ahora miremos. Acá adentro tenemos los tres primeros términos, forman un trinomio cuadrado perfecto y ese trinomio cuadrado perfecto proviene de desarrollar este cuadrado del binomio, ¿sí? X más 3 cuartos al cuadrado. Bien, ¿cómo lo completamos esto? Ahora, fíjense que acá, dentro del paréntesis, ¿sí? Nos estarían quedando dos términos. Este cuadrado del binomio menos este 3 cuartos al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es distributiva con el 2. Entonces, nos queda 2 por x más 3 cuartos al cuadrado menos 2 por, y ese 3 cuartos al cuadrado que va a ser 9/16. ¿Sí? Bien. Terminamos de hacer la cuenta con los dos numeritos que quedan y esto nos va a quedar x más 3 cuartos al cuadrado y si hacemos toda esta cuentita nos queda menos 41 octavos. ¿Sí? Y bueno, y de nuevo, este es el cuadrado del binomio. Esta es la forma canónica que le corresponde a la forma polinómica que teníamos al principio, ¿sí? Bien, otro ejemplo más. Tenemos 1 medio de x al cuadrado más 3x más 1. Bueno, de nuevo, primero lo que tengo que ver es que tengo un a distinto de 1, entonces lo tengo que sacar factor común. Queda 1 medio por x cuadrado más 3x dividido 1 medio nos queda 6x. Y el más 1 por fuera. Acá, lo mismo. Fíjense que en este caso es un poco más fácil porque como tenemos 6x, ahí directamente nosotros ese 6x no es necesario multiplicar y dividir por 2. Si lo hacen
obviamente que van a llegar al mismo resultado, pero ese 6x yo lo puedo expresar como 2 por 3 por x. Entonces, como tengo el 2, tengo la x, este 3 que me queda acá es el que yo tengo que sumar al cuadrado y restar al cuadrado, ¿sí? Entonces, más el 1. Entonces, tenemos estos tres primeros términos, ¿sí? Que le corresponden a x más 3 al cuadrado, ¿sí? Y acá tenemos menos 9 más 1, ¿sí? ¿Cómo nos queda en este caso? Esto nos queda 1/2 por x más 3 al cuadrado. Y si hacemos la distributiva, 1/2 por menos 9 nos queda menos 9/2 más 1, terminamos de hacer la cuenta y eso nos queda menos 7/2.